Hola, profe. Mis juicios están ya con tiempo, está bien. Ok, ya estoy grabando. Lo que mencionaba es que el radar se puede procesar en diferentes formas utilizando simplemente los valores digitales que me dice algo sobre rugosidad. Pero lo que es más interesante es jugar un poco con las polarizaciones para sacar más información y con las fases de la onda, que vamos a tratar un poco en detalle la próxima semana, ¿listo? Si uno mira una imagen de radar, el dato que me da mi número digital se llama Radar Backscatter Coefficient. Y recuerdo que eso es básicamente, se trata de un píxel donde tengo varios objetos. Si promedio todos los lados de los objetos que hacen frente a mi dirección de mirada, yo puedo sumar un área más chiquita que mi píxel y lo llamo backscatter area porque es la área que realmente produce backscatter hacia el satélite. Todo el resto se pierde porque no tienen un ángulo bueno con respecto al radar. Esto va a ser proporcional, entonces esa sigma va a ser proporcional a lo que sale de la intensidad de mi medición en el sensor, mi digital number, ¿sí? Y si es blanca, uno sabe que es que esa área de backscatter es grande y de pronto todo el píxel, si es un edificio, si es una cosa inclinada así, o puede ser hasta 0 cuando es una superficie lisa, plana, como el agua, ¿okay? Depende de la orientación de los objetos, básicamente. Si la superficie es rugosa, si tiene cositas, si el ángulo del radar corresponde a la orientación de esas cosas, si el suelo está húmeda. ¿Okay? Recuerde que las propiedades ópticas de los objetos pueden variar con contenido de agua. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un suelo mojado, va a ser más fuerte la reflectancia. Entonces, en lugar de tener un suelo seco donde entra el radar y rebota volumétricamente y sale por todos lados, yo puedo tener una reflexión más especular y cambiar cuánto backscatter hay. ¿Okay? Esa señal se llama, pues se mide en decibeles. ¿Okay? Eso es una medida logarítmica, que es lo mismo que utilizamos cada sonido, donde básicamente cada nivel es multiplicar y no añadir, ¿sí? Entonces, si tengo 2 decibeles, es 10 veces más fuerte que 1 decibel. Entonces, yo puedo variar de 5 decibeles básicamente de porcentaje de energía que sale, hasta menos 40 si es una superficie que no refleja o que no backscatter. Hay un curso, pues, hay muchos cursos, paquetes de cursos enteros, si les interesa profundizarse más en el radar. Uno es en el Natural Resources Canada, que ya les mostré, pero de vez en cuando las organizaciones como NAVCO y la ESA, the European Space Agency, ofrecen cursos cortos y uno puede ver más cosas, uno puede hasta asistir. Incluí un link aquí a los materiales de un curso que dieron, pero no es necesario para este curso, sería si les interesa más profundizarse en radar, que es bastante avanzado. Pero miramos qué es lo que vamos a ver. Recuerde que para posicionar mis cosas en mi imagen, no es por correspondencia geométrica entre mi plano y el coso, sino por tiempos de rebote. Entonces, si estoy aquí a un lado y yo mando mis ondas, ¿qué va a pasar? Ciertos objetos van a tener demoras que no corresponden a sus distancias reales. ¿Okay? Voy a empezar a dibujar aquí. Mira la diferencia en tiempo, que si estoy mirando aquí y la onda llega aquí, toda esta superficie tiene una distancia muy parecida al avión. Digamos, esto y su vecino, los pulsos que llegan van a devolverse en casi el mismo momento. Entonces, toda esa superficie de pronto se comprime un poco en tiempo. Digamos, el primer rebote aquí, pues, fue el más cercano
pero el siguiente solo un poco más y es un poco más lejos, entonces tengo distancias que se espichan. Cuando realmente la montaña es así, en tiempo de rebote por la orientación yo voy a tener una cosa espichada. Todo lo contrario pasa aquí porque al fondo, al otro lado de la montaña, llega mi onda, aquí demora más, y por tiempo de rebote parecen más extendidas, entonces se estira. ¿Okay? Adicionalmente, lo que tengo es que cuando realmente una parte impide la visibilidad, yo voy a tener una sombra total. ¿Okay? Recuerde cuando estamos hablando de luz reflejada del sol, nunca llegamos a tener sombras negras porque la luz del sol llega por ahí, por allá, rebota con esto y entra y es. Con el radar es un poco más complicado porque la fuente es única. La fuente está aquí, es enfocada, no está iluminando todo el cielo de azul que vemos, o sea, en el día yo veo, el sol puede estar allá, ¿cierto? Pero desde allá viene luz por la dispersión Rayleigh que me manda luz azul, ¿ok? Entonces yo tengo luz que viene de todos lados, pero en el radar yo tengo una fuente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi cosa así, llega la fuente, bloquea todo eso. Eso es donde voy a tener sombras negras, negras, negras. O sea, no hay nada de información que entra ahí. Y se nota en una imagen de radar que está completamente negra. En la otra situación donde se veía algo así fue cuando los astronautas llegaron a la Luna. Si ustedes miran las fotos de esas cosas, hay algo muy peculiar y es que sus sombras son muy finas, bien definidas y negras. ¿Qué es lo que tiene la Luna? ¿Qué es lo que le falta? Atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? La luz del sol llegaba como una fuente de punto, llega la persona y produce una sombra negra detrás. En Hollywood le cuesta imitar eso, porque casi siempre hay, entonces le tiene que ser como una sala completamente oscura, con paredes que no reflejan, poner la fuente así, ilumina a la persona y ver la sombra. O sea, eso es una cosa para reproducir que es difícil, porque nosotros estamos rodeados por luz en la Tierra. ¿Okay? El radar, por ser activo, y el hecho de que el sol no produce mucho en ese rango, no voy a tener como ruiditos o reflectancias secundarias en la sombra, entonces tengo una parte muy, muy, muy negra. ¿Okay? Mira como si tengo rugosidad, yo voy a sacar un píxel más brillante. Si tengo algo aquí con esa forma geométrica, yo puedo tener double bounce. Recuerda que se puede hacer punk, punk, punk. Entonces, todo lo que se ve en este píxel puede rebotar hasta el satélite y produciendo un blanco total. ¿Sí? Entonces, voy a tener esos contrastes fuertes. Me acuerdo en los comentarios de ustedes cuando vieron esa foto de Vancouver y que la diferencia entre el radar y la foto aérea era del contraste. Y ahora estamos empezando a ver por qué hay más contraste cuando es ese tipo de sensor activo, que la posibilidad de double bounce aquí y la posibilidad de ocultar por completo zonas de mi estudio me da ese contraste súper fuerte. ¿Okay? ¿Qué es eso? Yo voy a ponerles un problema aquí. Si es tiempo de rebote y yo estoy mirando desde aquí, no sé, mi avión está aquí, ¿qué va a llegar primero? ¿La reflexión de este punto de la montaña o de este punto de la montaña? 1 o 2. Esto es un poquito más cercano al avión que esto. Y no importa que geométricamente esto está más cerca en rango, lo que pasa es que en línea directa, este punto es más cerca a mi avión que este punto. Entonces pasa algo raro. En mi imagen, yo voy a procesar este punto como algo más cercana y este punto como algo más lejos. Entonces el fondo de la montaña queda debajo del pico. Eso se llama layover. ¿Okay? Si yo tengo una montaña completamente lisa
y está orientado perfectamente perpendicular a mi avión, lo que voy a tener es que la primera llegada viene de aquí, la segunda de aquí, la tercera de aquí y aquí. Entonces voy a comprimir ese espacio, pero además se va a acostar, porque la parte más arriba es más cerca del avión en línea recta que la parte más al fondo, ¿sí? Entonces se acuesta la montaña. Y se estira la parte de atrás donde se alcanza a ver. Si no está completamente en sombra y tengo una montaña que es así, si el avión alcanza a ver estas partes, se van a estirar. ¿Recuerden esa foto que les mostré la última vez? A ver si. Ahora mira con nuevos ojos esta imagen. Mirando eso, ¿de dónde está tomando el satélite radar en mi imagen? ¿Del norte, del sur, del este o del oeste? ¿Qué piensan? Pero ¿sí se puede saber o no? Es la pregunta. Yo creo que no se puede saber. Okay. Ah, mentira, de pronto cómo se aplanan las montañas. No, pero no sé. Ok, pero nada, sí, ya la tenías la pista. No te dudes. Okay. Miramos un ejemplo. Tenemos una montaña aquí. Sí, yo veo como sombras, alcanzo a ver un poquito de sombra. Yo veo algo como en alto aquí, pronto aquí. Yo cuando miro aquí, lo que veo son trocitos blancas seguidos por una parte extendida. Trocito blanca y una parte muy extendida. Trocita blanca y una parte muy extendida. ¿Okay? Realmente son montañas. Lo que sale en la imagen son montañas así. Eso es una cosa rara. Se acuestan, se estiran por detrás, tienen una cola larga, y toda la parte frente a la montaña, que puede ser igual de larga, se colapsa en una línea. Eso es el fenómeno de tener esta frente, mi avión aquí, mi avión aquí, okay, mirando que la primera llegada de pronto viene un poco de aquí o aquí, y que llegan los demás un poco después, todos. Entonces, ¿qué tengo? Una rayita de montaña aquí en mi imagen y luego la parte de atrás, donde primero llega esto y de un rato después esto y un rato después eso y tengo mis distancias así. Todas esas montañas parecen como acostarse de pronto hasta la izquierda, pero un poco hacia el norte, entonces parece como el satélite puede estar como aquí, mirando así. ¿Okay? Esto es el fenómeno del layover. ¿Okay? Es por eso que desaparece el río, porque hay una topografía que se acostó encima de mi río. Si eso es una topografía alta, ¿qué pasó? Se ocultó el río porque estoy teniendo llegadas aquí que llegan primero, luego la montaña y pues el río lo borramos porque le acostamos una montaña encima. Es muy raro, pero eso es la consecuencia de medir distancias, no por una correspondencia geométrica, sino por un tiempo de devolver la onda. ¿Okay? Entonces, las características del SAR son un poco raritas. Lo que me interesa realmente, eso para mí es un río, es un problema, una distorsión. Lo que me interesa, entonces, la señal es cómo son las superficies. Si veo reflexión especular, por ejemplo, en un río, un canal, una carretera, yo voy a ver manchas negras, 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 porque toda la energía entra y sale y mi sensor recibe cero. Pero mire cuando tengo como rugosidades y pilares y pasticos y árboles, pues voy a tener esas pequitas, algunas salen y algunas rebotan, ¿sí? Si tengo surcos de plantaciones, esos turupes me permiten atrapar la onda y devolverlo de donde vino. A veces alcanzan a irse, alcanzan a volverse. Entonces es un poco caótico, pero voy a tener como la parte que hace frente poniéndose brillante y la parte que está como atrapada así, donde sale el otro lado, va a ser negro. ¿Sí? Montañas, eso es donde veo el tricito
de blanco, seguido por de pronto una sombra o una parte estirada. Bosque. Recuerde que si tengo, bueno, no sé, eso salió de revés. Upside down trees. Si yo tengo luz que entra, algunos pegan los ojos, algunas partes pegan las ramas, de pronto llega al tronco y sale también pegando cosas. Una parte de la luz devuelve y otra parte puede salir de así, ¿sí? Yo puedo tener un scattering volumétrico que puede salir hasta muy simétrico, de que como, no sé, la mitad va hacia allá y la mitad va hacia allá. Entonces, ¿qué voy a ver? Pequitas. Y eso es donde tengo en edificios y ciudades los contrastes más fuertes porque tengo una mezcla de sombra y doble bounce. Entonces, ¿qué significa eso? Ese mismo punto va a mandar energía porque llego así, pego y llego aquí, porque llego aquí y salió de ahí. Entonces estamos reforzando la energía que viene del lado del edificio que frente al satélite. ¿Okay? Estamos entonces mirando estructuras macroscópicas. ¿Sí? En el caso de luz visible, recuerde que estamos mirando química, la química, ¿sí? Los elementos, las estructuras cristalinas, las moléculas que conformaban las cosas. En infrarroja y un poco más allá, las estructuras un poco más grandes, microscópicas, pero no a nivel de moléculas, sino estructura celular. ¿Sí? Ahora estamos llegando al extremo opuesto, donde estamos viendo la forma externa de la cosa y las distribuciones de árboles de un bosque, la configuración de edificios en la ciudad. Es un tipo de estructura, pero es estructura macroscópica y es completamente independiente de la química del objeto o el color del objeto. ¿Sí? Me dice qué tan rugosa es y qué tanto está orientado hacia el satélite o a dirección contraria. Entonces, no es intuitiva interpretar, o sea, uno tiene que pensarlo un poco, no es algo que el ojo de una vez va a entender. Hay unas cosas extrañas donde yo puedo tener, como digo, todo esto con casi la misma posición por el hecho de que el rebote llega casi a la vez. ¿Sí? Hay una relación un poco con contenido de humedad, no por la química, sino por la propiedad de reflectancia de agua, que es distinta a un objeto seco. ¿Sí? Yo puedo tener reflectancia diferente por si hay agua. Y mira, o sea, es un poco no intuitivo en el sentido de que yo digo, bueno, si es mojado, entonces debería tener reflexión especular, ¿sí? Pero suelo húmedo no es agua. Mira la diferencia. Yo tengo agua aquí de una laguna, llega el radar y se va por allá. Pero ahora tengo un suelo húmedo. Eso está saturado de agua aquí. Entonces, ¿qué pasa? La onda llega, interactúa apenas debajo de la superficie y sale. ¿Sí? Si tengo suelo seco, voy a exagerar los espacios de poro aquí. La luz entra, rebota, 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 se pierde, puede absorberse, de pronto un poquito sale. ¿Okay? Esto es más reflectiva, pero por la rugosidad construye bastante backscatter, no es agua, es suelo húmedo. Entonces yo puedo medir humedad de suelos mirando solamente suelos y a ver cuánto backscatter hay si estoy asumiendo como una rugosidad parecida. ¿Okay? La palabra rugosidad es algo como medio vago, entonces miramos una definición. Cuando estamos hablando de Rayleigh scattering, recuerde que estábamos comparando la longitud de onda con la molécula. Entonces tengo mi longitud de onda así. Si esto es mi longitud de onda y esto es mi objeto, eso no va a ver mi objeto. Si mi longitud de onda es esta cosita, va a llegar y ¡pum! Y va a interactuar. No es nada diferente con imágenes ópticas que imágenes de radar, solo que ahora estoy mirando, por ejemplo, rocas, gravillas, arenitas, arenizas, chiquitas, grandes, medianos. Y yo digo, bueno, yo mando un onda de 3 centímetros.
¿qué voy a ver? ¿Esta cosa va a interactuar con gravillas individuales o no? Pues depende del tamaño. Si estoy hablando de arena, yo tengo una onda de 3 centímetros y mi grano de arena es así. ¿Qué voy a ver? Básicamente una superficie plana. Pum, pum. Pero si tengo gravillas así y llego a mi onda de 3 centímetros, va a interactuar con eso. ¿Okay? Entonces, la misma cosa que pasaba microscópicamente con superficies en las reflectancias ópticas, pasa lo mismo ahora, solo que yo voy a tener scattering o dispersión de la onda si mis cosas a su nivel estructural externa tienen la misma o más tamaño que mi onda. ¿Sí? Con luz óptica, yo veo una playa de arena turupitas, ¿sí? Yo veo como una estructura, una granularidad, una rugosidad ahí. Si mando una onda de radar, ni se ve como plano como un lago. Y eso es la consecuencia de tener una onda más larga, demasiado larga para interactuar con un grano de arena. ¿Sí? Entonces, la rugosidad es relativa. Para mis ojos, arena es rugosa, para un radar, para nada. Entonces yo digo que algo es liso si el tamaño, la dimensión, la altura de mi piedrita o de mi grano de mi hojita de pasto es menor a lambda y yo pongo este factor que tiene que ver con la geometría de depresión de mi radar. ¿Okay? Eso es un poco no intuitiva esa parte, pero mira lo siguiente. Donde pongo un ángulo muy somero y lo mando así. Es un ángulo de depresión de 0. El seno de 0 es 0. Este factor se vuelve infinito. ¿Okay? Si yo tengo un ángulo de depresión de 90, eso se vuelve 1. Y básicamente la rugosidad depende de exactamente del H. Mientras en un ángulo pequeño ni siquiera importa el H porque domina ese efecto geométrico donde básicamente mando la luz y sale así y casi no importa lo que hay. ¿Okay? Pero entonces tenemos ese factor que tiene que ver con la geometría y si cambia un poco el ángulo, la rugosidad aparente también cambia. ¿Okay? Es rugoso si el H del objeto es más grande que el lambda por ese factor. ¿Okay? Yo puedo tener un tema intermedio donde la cosa sale gris y eso es un poco como cuando hablábamos de Rayleigh scattering. Si yo tengo azul, siempre rebota. Si tengo rojo, siempre pasa. Pero hay una zona intermedia donde pronto algunas ondas chocan y otras ondas no, como la parte como verdecita y eso, que puede ser intermedio, pero el dominante va a ser el azul. Pasa lo mismo con rugosidad, donde yo puedo tener blanco, negro y los grises que son un poco indeterminados. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Qué puedo hacer con eso? Sin hacer interferometría y cosas super fancy, yo lo que puedo hacer es aprovechar esa capacidad de penetrar las cosas y ver lo que hay debajo. Un ejemplo, troncos de árboles. Si yo quiero ver biomasa en la Amazonas, necesito una onda suficiente larga para llegar a ver densidades de distribuciones de troncos en el suelo. La parte del canopy encima, yo puedo deducir, lo que necesito saber es cuántos troncos hay. Porque si mi onda no llega más que allá que aquí, yo no sé si es un arbolito delgado, si es un grupito de árboles, no sé si son tronquitos como muy espaciados, pero como una canopea así que estira. Necesito saber el tronco. Entonces yo utilizo banda L normalmente, porque a 25 centímetros se ignoran las hojas, se ignoran los palitos y llega al tronco.
Banda P más. Siempre que hay un lanzamiento en satélite, empieza la pelea entre científicos, los que quieren ver bosques, los que quieren hacer interferometría, los que quieren ver inundaciones, y empieza la pelea sobre las longitudes de onda. Y siempre llegamos a un compromiso donde queda como intermedio, porque más o menos sirve de ambas cosas. Vamos a ver que en Colombia, por ejemplo, para hacer interferometría, sería muy bueno tener una onda muy larga, pero la mayoría de los satélites disponibles están en banda C o X. Hay una misión que utiliza banda L, esa misión es de ALOS de Japón, y ese dato es un premio delicioso porque se puede aplicar en Colombia fácilmente. ¿Okay? Otra ventaja de la onda larga, yo puedo, si el suelo está seco, recuerde que la onda penetra. Si hay algo muy fuertemente reflectado abajo, va a salir esta onda, rebotando, pero sale. Y si miro la diferencia entre aquí y aquí, hay más reflectancia aquí que aquí. Eso lo han utilizado para encontrar canales escondidos. Se puede utilizar para buscar sitios arqueológicos. No es el mismo que Ground Penetrating Radar, que es una onda que se manda como prácticamente que una onda sísmica. Es una onda de luz, solo que cuando se choca con objetos densas va a rebotar, mientras si el suelo está súper suelto y no está húmedo, yo puedo perder esa onda por completo y sale como más oscurito el píxel. ¿Okay? Entonces, debajo del Sahara, donde casi todo es arena y sabemos que es un espesor grande de arena, donde veo anomalías, yo puedo hallar cosas. Y esos son ríos ancianos que cruzaban la Sahara, que no sabían que estaban. Obviamente, esos bancos de ríos van a tener gravillas y cosas con propiedades diferentes, donde se ve en el radar a pesar de estar bajo de la superficie de la arena. ¿Okay? Entonces, si tengo una superficie sólida con cosas, yo voy a tener scattering superficial, ¿sí? Como son mis reflectores lambertianos y toda la cosa. Pero si la cosa entra debajo y entra, como son los de los árboles o del desierto, yo voy a tener scattering volumétrica. ¿Qué implica eso? Que va en todas las direcciones, no solo en el hemisferio, ¿sí? Entonces, por eso, si penetra la arena y choca algo, va en todas las direcciones, pierdo medio espera comparado con si fuera una reflexión superficial. Entonces sale más oscuro, pero donde encuentro objetos yo voy a concentrar más esos rebotes y poder ver el objeto. Okay. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Ok. Entonces miramos los tipos de onda que hay que utilizar para diferentes cosas. Si quiero ver bosques, banda X mira hojas, banda L mira troncos. Y C está dentro de las dos cosas. Si tengo suelos secos, la superficie puede ser scattering por la rugosidad del suelo para el X, pero el L puede penetrar y la superficie importante es esto, porque si el suelo es sueltico, llega a pasar la onda larga y va a chocar con rocas debajo del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo medir hasta espesores de suelo, yo puedo ver como dónde llega, o sea, hasta dónde llega el bedrock ahí abajo. Hielo. ¿Para qué necesitamos eso para hielo? Muchos de los estudios criosféricos es para medir espesores de hielo, porque no es inmediatamente obvio qué tan espeso es un hielo que uno ve. O sea, uno está caminando en la Antártica, como sabes, la profundidad de dónde llega el hielo. Uno puede utilizar un radar. Si es banda X, 3 centímetros, va a interactuar con la superficie del hielo y rebotar de forma superficial. Pero si es banda L, llega a pasar a ser como un poco transparente a esas longitudes y entonces puedo medir el fondo de hielo. Entonces, eso lo utilizan en aplicaciones de criosféricas para entender variaciones de espesores de hielo. Okay. Entonces, es solo basado en cómo se interactúa con objetos basado en su tamaño. Okay. Ejercicio para ustedes.
¿Cómo se ve esta cosa? Ponemos radar de 6 centímetros, banda C. ¿Qué piensan? Nadie se arriesga. O parece demasiado fácil. ¿Y dónde es de 6 centímetros? Entonces vamos a ponerlo así. No está a escala. Es miniatura. Choca con la arena y ¿qué? Esa tuberosidad, ese H, es mayor que mi longitud de onda. Se ve rugosa. Ese es el trick question. ¿Qué va a pasar cuando llega al agua? Mucha reflexión especular. Puede entrar y interactuar con esa superficie. Si esa superficie es lisa, también sale así y va a ser negra. Si dibujar la superficie así, ahí sí me complico la vida. Porque sería como buscar los objetos hundidos. Y esto puede tener double bounce, ¿cierto? Llego, punk, punk, punk. Entonces lo que espero es que esa parte va a ser como muy plana, muy negra y voy a tener piquitos de brillancia donde tengo double bounce por los pasticos. ¿Okay? Vamos a interpretar esa imagen. ¿Qué creen que es? No es nada parecido a óptica. No es que la resolución sea particularmente mala. De hecho, un radar tiene resoluciones espaciales parecidas a las resoluciones espaciales ópticas. Entonces, ¿cuál es mi problema en esta imagen? Porque no sé exactamente qué es. Donde tomo una foto, yo voy a saber qué es esa cosa. Las pecas. Eso es lo que se llama sal y pimienta. ¿Okay? Eso es una cosa rara. ¿Por qué pasaría? O sea, yo tomo una foto y yo lo veo como claramente de cristal por los objetos, las líneas entre las cosas, ese tipo de cosa y otro tipo de cosa. Y en el radar tengo esta confusión de pecas. El problema es que con el radar los objetos están metidos en un píxel. Miramos nuestro píxel. Vamos a decir que esos son 2 píxeles, lo hacemos cuadrado. Píxel 1 y píxel 2. En píxel 1 voy a poner un turupito, un conjunto de tirupitos, más otra cosita. Y en esto voy a poner esta cosa otra vez, 3 más ejemplos de esto y otra cosita. ¿Okay? Entonces tienen que imaginar que están allá. ¿Qué va a ver el radar que queda aquí? Recuerden que este píxel solo va a producir un número digital, no más. El conjunto de todas las superficies orientadas al satélite, como porcentaje de toda esa área, le va a dar un número digital. Si eso es pasto con turupitos y esto es pasto con turupitos, ¿no deberían ser exactamente iguales? Sí, sí. Deberían, sí. La rugosidad es igual. En realidad, el problema es lo siguiente. Aún si es pasto, aún si es una fiesta de perritos, ¿qué pasa? Aquí, la configuración de los objetos pueden ser un poco distinto, suficiente para que ese número digital salga un poco más brillante que eso, solo porque en esto el perro se orientó por ese lado, el pastico tenía un cerrito donde estaba un poco más largo el pasto, y aquí no, entonces el número único que sale va a variar entre ese píxel y ese píxel, aun si ambos son pasto, porque nunca va a ser pasto, a no ser que es un curso de golfo, no va a ser igual. Esto va a tener un cerrito, un hueco, un ratón, ¿sí? Un arbusto, y este no. Va a cruzar un perro por aquí. Y eso es suficiente para cambiar mi...
Qué pena, tuvimos una audífono malfunction. Okay. Entonces, yo puedo tener el mismo tipo de cosa sin tener exactamente el mismo número digital aquí que aquí, porque un leve cambio en la orientación de la conjunto de cosas me cambia un poco esa área de backscatter. Eso es un problema porque parecen aleatorias las cosas. Mire lo siguiente, yo tengo este pastico. Si lo divido en píxeles, el pastico es así, aquí en el otro es como un huequito con pasto así. Yo puedo tener un píxel oscuro al lado de uno más grande, más fuerte, otro blanco. Solo por las orientaciones, ¿sí? El pastico no es recto. Entonces tengo algo aleatoriamente variando. En inglés lo llamamos speckle, salt and pepper. ¿Sí? Es un ruido porque son fluctuaciones, variaciones minutas en cada píxel de la misma cosa. Para solucionarlo realmente necesito perder datos, pero promediar con el fin de ver la respuesta típica de esta cosa. Hay una cosa que es un filtro, donde yo puedo pasar un filtro que me corta los valores bajos o grandes y como promediarlo. O yo puedo hacer algo que se llama multi-looking, donde en lugar de esos 4 píxeles, lo reemplazo con un solo píxel. Promedio los valores de números digitales de píxeles 1, 2, 3, 4. Y le asigno a este nuevo píxel este promedio. ¿Cuál va a ser el efecto? Si miro esto, hay variaciones aleatorias muy fuertes, pero si en cada caso estoy promediando 4 píxeles o 16 píxeles más, ¿okay? Este promedio de 16 píxeles va a ser muy parecido al promedio de esos 16 píxeles, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ver la señal típica de un pasto y lo voy a ver más uniforme. Entonces, ese ruido que viene de que aquí tengo una orientación un poco distinta que aquí, se elimina. Y puedo tener no tuve el ejemplo. Ok, bueno. No tengo el ejemplo de rugosidad filtrado. Bueno. Me toca recordar poner eso en porque la diferencia, eso sí, por ejemplo, está filtrada y tiene menos espejo. ¿Okay? Entonces, hay un filtro que uno tiene que pasar. Normalmente lo hacen para poder hacer interferometría y tener una onda corriente con variaciones predecibles entre las cosas. Pero eso hay que tener en cuenta. Las distorsiones ya vimos, hay layover. Hay una parte donde eso se parece todo más parecido y eso más estirado. ¿Okay? Tenemos también relief displacement un poco, o sea que uno es por un efecto diferente, pero si estoy como aquí y estoy como aquí, se ven diferente. ¿Okay? Entonces, recuerda ese tema de distorsiones donde si un objeto es aquí, los rebotes vienen más seguido. Y si están aquí, donde el ángulo es más grande, se ven más estirado. Eso es el efecto. Mira esos cultivos que son más o menos rectangulares de la misma forma, cómo se aplastan aquí y comparado con aquí donde se estiran más. Si corrijo eso, necesito entre esta línea y esta línea estirarla hasta así. Entonces yo puedo corregir mi imagen según las distancias reales entre los objetos, sabiendo esa geometría de slant range, convertirlo en un ground range que es representativo del tamaño de las cosas verdaderas. Implica que básicamente ese estiramiento, digamos, si yo miro este cuadrito y este cuadrito, los datos reales cubren así. Entonces eso es una fabricación, básicamente un poco. Simplemente tengo esos valores y los ploteo en un rango más grande. Es como un tipo de interpolación. Pero ahora sí puedo ver la relación verdadera entre los objetos. ¿Okay? Entonces es la primera corrección que hay que hacer. Eso es el ejemplo del layover. Ahora se ve muy exagerado.
esta distancia comparado con esta distancia. Entonces mi imagen lo van a plotear. Primero B aquí, el pico, y luego A. Entonces sale una cosa todo raro. En el fondo la montaña está más allá que el pico. Y aquí, digamos, C y D realmente están en la distancia que son, pero esta parte se alarga. Entonces salen estas cosas raras. Ese frente de montaña que se colapsa en una línea y la parte de atrás que se estira. Y por eso siempre las montañas parecen muy raras, o sea, muy acostadas, asimétricas. Hay una combinación de relief displacement. ¿Sí? Si mi avión está aquí, está mirando aquí, yo veo el fondo y el tope, pero además el layover me los cruzan porque el pico es más cerca del avión que el fondo. Entonces es una cosa rara. Hay partes negras que simplemente son sombras, esas son las partes que no veo nada. Okay, la parte negra aquí. Pero casi todo es como la parte estirada o colapsada. Okay. Esto tiene, eso sí, es una foto muy bonita. Está ya filtrada, entonces se puede ver en mucho detalle. Y mira cómo se ven esas montañas. Ahora sí uno puede ver. Mira las frentes, la sombra y la parte de atrás de la montaña, como la parte de atrás, el fondo es aquí, la parte de enfrente, el fondo es aquí, el pico es aquí. Entonces se ve pues, ese colapso y el estiramiento. ¿Qué puedo hacer con eso? Pierdo información, no hay nada que hacer. Toda la información sobre rugosidad del frente de la montaña yo pierdo porque pues eso no... Estoy ploteando en un solo punto un rango de área que es grande. Pero mira la fina de detalle de la ciudad, de las carreteras. Hay un pueblito aquí donde se ven como las pecas de edificios. ¿Sí? Entonces es chévere. O sea, uno puede ver el efecto de una vez de plotear según tiempo y no distancias proporcionales de verdad. Ok. ¿Dudas hasta ahora? Okay. Uno puede ver entonces dónde queda el satélite porque siempre la parte de enfrente de la montaña es donde está el satélite y la parte de atrás es donde se estira y que hay sombras. Entonces uno solo mirando sombras, en este caso ve que el satélite tiene que estar aquí, arriba. Okay. Aquí es muy bonito porque prácticamente puede ver toda la estructura. La montaña debería ser como muy simétrico y lo que veo es que se acostó, cosa que toda la frente de montaña es eso y toda la parte de atrás es esto. Muy chévere. Okay. Okay. Eso es algo bonito. Eso es una foto muy vieja de un radar. Shuttle Imaging Radar fue uno de los primeros radares. Fue como en los años 80. No sé si estoy mal. Apenas cuando salieron ese concepto de radar de apertura sintética. Pero mira cómo uno puede utilizar las sombras para ver la estructura del volcán. Sí. Eso es Maui. Entonces, no es exactamente como sería una foto, pero uno puede ver los canales, las grietas, la topografía muy exagerada. Y el pueblo aquí, mira los edificios en la ciudad, brillan fuertemente por ese double bounce. Y los cultivos, que dependiendo si son turoposos, si tienen cultivos altos o cortos, varían en su aparente rugosidad. Ok. Ahora quiero empezar a hablar un poco de qué vamos a hacer con eso, porque, digamos, las aplicaciones geológicas vienen cuando puedo medir cosas como deformaciones, ¿sí? Yo puedo medir topografías y eso es chévere. Los modelos topográficos que ustedes van a utilizar para como visualizar topografía vienen de algo. Yo puedo hacer topografía de diferentes formas. Con imágenes ópticas es muy difícil. Ustedes vieron esas fotos de Landsat donde la topografía no es aparentemente, o sea, de pronto por las sombras alcanza a adivinar algo, pero yo quiero un modelo de topografía.
No sé por qué se puso como automatizado esa cosa. Uno puede identificar cosas como ese ejemplo donde, bueno, hay vegetación que es más brillante porque el volumetric scattering, esa sombra muy destacada, esta parte muy brillante, esto en sombra que me dice que el radar tiene que estar en la izquierda, ¿sí? Sí hay como depósitos más finos que se salen más lisas, entonces menos brillantes. Y yo puedo hacer ese tipo de análisis por un fin. Para mí, una foto dice más. Prefiero mi Landsat para hacer ese estudio. De pronto para la topografía es mejor radar, pero para mí no me da más. Entonces vamos a ver una aplicación que sí es chévere. Aquí simplemente son las listas de cosas, de misiones actuales que tenemos. Esos son los viejitos, yo creo que todavía se pueden encontrar en bases de datos. Esto es también viejito, la misión canadiense que empezó en los años 90. RADOSAT 2 fue una colaboración entre el gobierno canadiense y una empresa, McDonnell Detweiler, y cuesta un ojo de cara para conseguir una imagen. Si uno está en un instituto canadiense y trabaja con un trabajador de gobierno, esta colaboración te permite utilizar las imágenes, pero lo que pasa es que tu colaborador en el gobierno tiene que hacer el procesamiento y compartirte los productos. Es legal compartir gratuitamente los productos, más no las imágenes. Entonces es un poco complicado y las personas que generalmente utilizan eso son gobierno y empresas. Las empresas, ¿por qué? Las empresas lo utilizan para monitorear, sobre todo deformaciones, y eso vamos a ver cómo, pero esa es la idea. Japón tiene a los dos, ¿sí? Dos misiones. Esos son banda L, y eso es como la mina de oro para Colombia. ¿Okay? La banda C, la misión más reciente que es barata y maravillosa, que tiene buena resolución, ¿sí? Pero que es gratuitamente disponible en todo el mundo, Sentinel, pero es banda C. ¿Por qué eso es decepcionante? Pues banda L, recuerde que interactúa con el piso y los troncos por mucho, mientras banda C se mezcla, es como se mete con los troncos y las cosas. Si yo veo un píxel con un árbol y luego otro árbol, la respuesta entre píxel 1 y píxel 2 prácticamente va a ser aleatoria. Llega un viento, tomo foto de otra vez y cambia porque esa hoja ahora sí tapó y antes no tapó. Entonces mi árbol me estorba. Si no estoy estudiando árboles, tengo un problema porque si quiero ver el piso, el árbol es un problema. ¿Okay? Esta cosa de Sentinel quiero mostrarles porque ustedes, si van a hacer proyectos con radar, tienen que aprender sobre ese satélite porque provee imágenes gratuitas a todo el mundo. Yo cuando estaba estudiando INSAR, solo se podía conseguir una imagen con un proyecto de mucha plata y cada escena costaba como $6,000. Si uno quiere hacer un proyecto de informetría, probablemente necesitan unos 20 imágenes. Entonces, imagínense. O sea, estamos hablando de cientos de miles de dólares. Entonces, uno necesitaba un proyecto grande para comprar imágenes para hacer esto. Ahora hay una misión que es mundialmente gratuita para todo el mundo. Ustedes pueden entrar a la estación de European Space Agency, nunca puedo traducir eso. Crear una cuenta y bajar las imágenes que quieran. Qué maravilla. Es como Landsat, pero radar. Eso empezó en 2014. Entonces, si uno quiere hacer una serie de tiempo larga, no tanto, pero pues ahora va. O sea, ya tenemos más de 5 años de datos. Eso les permite hacer una informetría súper bonito. Además, si vamos a ver la importancia de eso, si yo, recuerde que Landsat va repitiendo, entonces da la vuelta a todo el mundo mientras el mundo se gira y llega al mismo punto otra vez después de un mes. Esta cosa llega cada 12 días o cada 6 si incluimos cuando el satélite baja por el Ecuador y cuando sube por el Ecuador. Mi imagen, o sea, yo estoy imaginando el mismo punto cuando se gira la Tierra. Mi satélite está en esa parte, cruza mi punto. Cuando da la vuelta otra vez, en algún momento baja por el mismo punto. Entonces,
Con eso yo puedo ver el mismo punto en la Tierra cada 6 días. Esos son muchísimos datos si quieren hacer ese estudio. ¿Okay? Entonces, lo pueden acceder por el sitio web de European Space Station Agency. También esa cosa de Earth Explorer que están utilizando para conseguir imágenes LATAR, también debería tener Sentinel. Yo creo que ellos también tienen en su base de datos esas cosas. Entonces, búscalo. Miramos un poco cómo es. Altura 693 kilómetros. Recuerde que esos son órbitas cercanas a la Tierra, relativamente. Implica una buena resolución porque no están tan lejos. Pues esos son detalles de la antena y todo. Pero mira la antena. 12 metros por 1 metro. Recuerde que cuando hablábamos de radares de apertura real, y para conseguir esta misma resolución necesitamos algo de, no sé qué fue, 100 kilómetros. Fue una cosa absurda. Pero que ahora con una antena pues larga, está en el espacio, 12 metros, no es tan grande. Si uno mira el satélite, es como casi que la dimensión del satélite, un poco menos. Strip bandwidth, bueno, C-band wavelength, eso es el lambda de mi radar. Strip map footprint, ¿qué significa todo eso? Si ustedes bajan los datos, hay un archivo con los metadatos. En ese sentido es un poco más complicado que Landsat, porque Landsat es una foto con varias bandas. Esto tiene que tener datos que te dice el ángulo, la fecha, la orientación, el ancho, la longitud de onda, ¿sí? Entonces, ground resolution 5 metros. Masa 2.300 kilogramos. Es un satélite grande. Okay. Hay diferentes modos. Entonces, un radar puede simplemente mirar hacia un lado y hacer... Esta cosa de Sentinel hace algo que se llama TOPSAR, que en lugar de tener una antena moviendo así, hay una cosa que hace así. Eso permite síntesis de más tomas de los mismos objetos. Recuerde que la idea de un radar sintético era que mientras me muevo ese mismo objeto, yo puedo sacar imágenes como por minutos y minutos y minutos, ¡pum!, antes de que salga. Aquí estoy haciendo eso y me permite más tomas. ¿Okay? Eso me permite una buena resolución, 5 metros por 20, no son píxeles cuadrados. El azimut, recuerde que las resoluciones ahora no se pueden ser cuadrados o sería muy difícil. Cuando yo tengo una cámara, yo pongo un sensor con cosas cuadrados, tomo la foto y los píxeles en el piso corresponden a esos cuadritos, van a ser cuadrados. Como estamos hablando de tiempo, en dirección rango, tengo un tipo de resolución por el ángulo de mi SAR. Y en esta dirección es medido por el efecto Doppler, su ubicación. Entonces es muy difícil hacer un píxel cuadrado, básicamente. Entonces un píxel es como un poco skewed. Tiene 3 diferentes swaths que yo puedo juntar en una sola toma. Entonces 85, 85, 85, eso significa que puedo hacer una imagen muy grande. ¿Sí? Yo puedo ver básicamente grandes cantidades de espacio en el piso con una sola imagen o conjunto de los 3 pedazos de imágenes que se pueden pegar y hacer mi radar. Entonces, si ustedes quieren, entran en SciHub de Copernicus.eu. Eso me da acceso a la base de datos de todas las imágenes sentineles. Aquí lo que tienes que hacer es básicamente escoger el área y luego hay unos filtros. Uno puede decir, yo quiero solamente Ground Resolution Product. ¿Eso qué es? Las fotos de amplitud corregido por Ground Range Distance. Recuerde que se está despichado. Entonces uno puede comprar el producto corregido de esto. O yo puedo bajar algo que se llama Single Look Complex, que incluye la imagen de fase. Pero tú puedes hacerlo en Colombia o en cualquier parte del mundo, bajar sus imágenes y trabajarlos. Súper chévere. ¿Okay? Entonces, tengan en cuenta este sitio. El ALOS es un poco diferente porque tiene banda L. ¿Okay?
¿qué puedo hacer con eso? Hay algo que es, yo puedo hacer fotos estereoscópicos como con una foto. Lo que necesito es básicamente, si miro desde dos puntos de vista un poco distintos o un poco así, yo puedo medir dos diferentes distancias y verlo como si fuera una imagen estereoscópica. Se llama radiogrammetry, pero el problema es que solo puedo ver en dirección range, ¿sí? El azimuth no puedo hacer con eso. Entonces, hay otras formas de hacer topografía. La polarimetría, como mencioné, si yo tengo diferentes características de mis cultivos, de mis objetos, de mis árboles, la respuesta cuando llega una onda polarizada va a ser rotar esa polarización o deshacerlo de cierta forma. Entonces, yo puedo recopilar las recepciones que tiene el satélite con ondas horizontales, pero que provienen de ondas que fueron mandando horizontales. Eso se llama el HH. Yo lo envío horizontal y vuelve horizontal. O vertical y vuelve vertical. O cruzado. Yo lo mando horizontal y vuelve polarizado verticalmente. Eso permite hacer un tipo de clasificación como si fueran 4 imágenes. Bueno, esos son 3 imágenes porque realmente esto y esto, las respuestas están parecidas. Pero yo puedo ver diferencias en los cultivos según qué hace con la onda polarimétrica. ¿Okay? Ese compuesto de color me dice como yo voy a poner RGB con esto, esto y esto. ¿Okay? Y yo puedo ver entonces que las cosas rojas tienen una fuerte respuesta de manda la onda horizontal igual, pero que de pronto cuando mando de onda vertical, no vuelve vertical, sino gira. Entonces, como las partes que son vertical, que recibe vertical, son verde, y las cosas más azules son los que giran más la onda de vertical a horizontal, en el caso de cualquiera, o sea, que puede ser vertical, que lo gira a horizontal, o si mando una onda horizontal, lo gira a vertical. Hay cálculos de biomasa que uno puede hacer porque, como le mencioné, un cilindro interactúa diferentemente con una onda que un cilindro acostado, que un cubo, que una cosa plana. ¿Okay? Eso es de estudio. Uno puede tomar, hay cursos de posgrado que uno puede tomar como que dura todo el año solo en polarimetría. ¿Okay? Pero si ustedes están interesados en estudios de biomasa, pueden estudiar un poco de esos. Básicamente yo puedo tener polarizaciones lineales, polarizaciones elípticas, ver cómo se giran. Hay una matriz de rotación, ¿okay? Que me dice qué pasa con digamos, el componente eléctrica de mi onda. Si tengo la matriz de transformación, me implica que yo voy a tener una transformación en el eje donde va eso, o sea, cambio de polarización. Y finalmente, interferometría. Interferometría es algo que yo utilizo mucho. Es la parte de eso que conozco mejor. O sea, yo tomé un curso de polarimetría, pero no lo he aplicado. Entonces, pues para mí ese es un curso que tengo que recordar. Pero la interferometría sí. Y eso es de pronto lo que ustedes van a gustar más si les interesa cosas como volcanes y topografías y terremotos. ¿Okay? Porque mide la deformación de la superficie y topografías. ¿Okay? Yo voy a empezar a hablar de eso en detalle la próxima semana, pero voy a hacer una breve introducción. No me deja borrar y salir. No, yo quiero salir en show. Ok. Pero la buena noticia es que ustedes no tienen que rogar por datos ni pagar por datos. Uno puede una vez sacar los datos que quieren. Lo difícil es el procesamiento. Si alguno de ustedes están interesados en hacer interferometría para medir deformaciones, me avisan. Yo tengo una licencia de software para hacerlo, un software que uno utiliza en Linux, pero también la Agencia Espacial Europeo ofrece un software con GUI que se llama SNAP,
que cualquier persona puede bajar gratuitamente y empezar a trabajar las imágenes y es muy intuitivo. O sea, uno carga la imagen y uno puede ir paso por paso, registrar la imagen y hacerle la registración y el filtro y todo. ¿Okay? Si les interesa, porque eso es un poco engorroso, los estudiantes que hacen tesis en eso sufren un poco, pero aprenden mucho, porque hay una curva de aprendizaje fuerte en el procesamiento, pero el resultado puede ser muy, muy, muy bonito. Entonces, miramos brevemente. Es que falta poco tiempo, pero quiero por lo menos introducir el tema. Bueno, no estoy en la carpeta, no es, lo perdí. Aquí lo tengo. Ok, porque yo lo que quiero empezar es mostrarles qué se puede hacer con eso para motivarles a aguantar un poco la teoría, ¿listo? Aquí. Ahora sí puedo compartir. Listo. Vamos a empezar con... no me deja hacer show. Ok, ahora sí pueden ver eso. Salió en 1993. Se imagina que casi son 30 años. Yo cuando era estudiante es una cosa espantosamente nueva. O sea, fue como, wow. Pero fue una imagen que impactó el mundo científico por lo siguiente. Eso es una imagen de un terremoto en acción. Eso fue publicado en 93. El tema de interferometría empezó como en los años 80, terminando los años 80, donde se dieron cuenta de algo, que esos radares que toman imágenes donde uno puede ver variaciones en intensidad, también son ondas coherentes, donde lo que llega al sensor se puede notar la fase. ¿Sí? No, la onda tiene una parte real y una parte imaginaria. La fase es en el eje imaginaria. Entonces, si tengo ambos componentes de mi onda, yo puedo ver cambios en fase entre tomas. ¿Okay? Imagínate que yo tengo esta distancia entre mi satélite y mi piso y eso hace eso. La distancia entre mi satélite y mi piso entonces aumentó. ¿Qué va a pasar con la onda? Pues ópticamente, o sea, en términos de la amplitud de la área de backscatter, probablemente no gran cosa, sobre todo si se movió 1 milímetro. Yo no voy a notar una diferencia, va a ser exactamente igual en las propiedades dieléctricas y en las geometrías. Pero ¿qué va a pasar? Yo voy a ver que la fase ha cambiado. ¿Okay? Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan The Young's Double Slit Experiment. Tengo una sola fuente de luz. Llega aquí y de los turupis, de los huequitos, salen como si fueran 2 fuentes, pero perfectamente en fase. O sea que si la onda inicia así, aquí, también inicia así, aquí. Así puedo producir 2 fuentes perfectamente sincronizadas en su fase. Cuando llego a mi pantalla, recuerde que mis ondas, cuando uno se encuentra con el otro, se puede sumar constructivamente o destructivamente y yo puedo tener franjas brillantes y oscuros y brillantes y oscuros. ¿Ustedes recuerden eso de la física? Patrones de diferencia entre ondas, de pronto lo hicieron también con fluidos, que uno pone una gota aquí y cuando se encuentran, yo voy a tener una cosa todo de turuposa donde se suman a veces y se cancelan a veces. Yo puedo hacer eso en lugar de tener 2 huecos, hacerlo en el tiempo. Mi satélite manda su onda, espera una semana, manda otra, y si grabo la información, yo puedo detectar mi patrón de interferencia, en fin, comparando esas fases nomás. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esta falla
hubo un terremoto que implicó varias partes de esta zona de fallas, como toda esa parte principal, otra falla. Entonces hubo varios deslizamientos. Lo que estamos viendo aquí son patrones de interferencia de luz, porque cuando se tomó la primera imagen y cuando se tomó la segunda, la Tierra movió entre las dos cosas. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Un corrimiento de la corteza, un levantamiento por partes y hundimiento por otras partes. La superficie hizo como un buckling, si yo muevo una falla así, ¿qué pasa? Yo comprimo aquí, entonces hay levantamiento. Y yo jalo aquí, tengo tensión aquí, entonces hay una subsidencia. Eso es una cosa que de pronto ustedes ya saben, que ya han mirado y saben cómo deforma un terremoto de la superficie, pero eso fue una cosa completamente nueva en 1993 y el mundo quedó un poco en shock. Es que, wow, o sea, uno puede ver en la zona de falla una deformación, un rompimiento, pero ver todo el campo de deformación que produce esa cosa es una maravilla. ¿Okay? Una falla no simplemente rompe y así, o sea, no es que, bueno, yo voy a hacer eso. No, es que la corteza es una cosa grande. Yo estoy rompiendo una parte aquí y intentando mover toda esa parte comparado con la otra parte. ¿Qué voy a hacer? Una deformación terrible. ¿Sí? Además, si estoy cerca de un borde de placa y eso se mueve con respecto a eso, hay años y años y años donde estoy acumulando y acumulando deformación antes del rompimiento. Todo eso se puede ver con esa técnica. ¿Por qué es emocionante? Yo cuando hago sismología, como ustedes tienen examen de sismología mañana, saben que yo puedo medir cuando hay un evento, un terremoto, el tipo de fuente, ¿sí? Si es un evento normal o si es un evento inversa, ¿sí? Hacer mis beach balls, que ojalá ya están repasando. Yo puedo estimar hasta la energía que se soltó, ¿sí? Porque eso va, o sea, la magnitud de mis ondas me da algo proporcional a la energía, pero también yo puedo medir la ubicación donde hubo esa ruptura, la fuente de los ondas, utilizando las estaciones sísmicas, y es una maravilla. Pero ¿qué es lo que no sé? Energía total, ¿con qué está relacionada? Si muevo más la falla, hay más energía. Si el pedazo de falla que se mueve con respecto a otro pedazo es más grande, hay más energía. ¿Es posible deconvolver esas cosas? No, yo tengo una energía total. Y la fuente como central del movimiento, más no la forma exacta del plano que se rompió. La deformación me da otro cuento. ¿Okay? La deformación me dice si la parte de la falla que movió, cómo estaba orientada, qué tan profunda está, qué tan grande fue el área que deslizó, qué tanto movió, el patrón de rompimiento, ¿sí? Y además las propiedades elásticas de la corteza. Eso es una mina de oro de datos que ha permitido 30 años de estudios de la dinámica de terremotos que no se podía hacer con solo sísmica. ¿Okay? Entonces hay que entender la importancia de esa técnica que aporta a la sismología, pero más allá de la sismología como tal, nuestra comprensión de terremotos, de volcanes, de resultados de nuestras propiedades, actividades, por ver la deformación. ¿Okay? Para los que están en geodinámica o que ya han visto geodinámica, entienden la importancia de deformación como un dato sobre la corteza. ¿Okay? Entonces, la posibilidad de medir esas cosas es emocionante, representa un crecimiento exponencial en nuestra comprensión geodinámica de la Tierra. Y entonces voy a pasar la próxima semana a explicarles un poco cómo funciona, y si alcanzamos, les muestro un poco del procesamiento. No sé si vamos a alcanzar. Los que están muy interesados en el tema, hagan un proyecto en eso. Yo en este curso no he especificado cómo se puede hacer el proyecto, pero yo les voy a subir sugerencias de ideas. Una cosa es profundizarse un poco en INSAR y hacer un proyecto en esa área.
No va a ser nada muy complejo porque, como digo, hay una curva de aprendizaje en el procesamiento que es un poco engorroso, pero yo sé que ustedes son muy hábiles en programación y no les cuesta mucho. O sea, ustedes pueden aprenderlo. Aprovechen porque es algo que en ningún parte del mundo te enseña en pregrado. Sí, eso va a ser un curso de 2 semanas o una semana de radar, pero aprovecho, hacer un tesis, ¿sí? Porque hay muchas oportunidades de posgrado para aprender esa técnica en profundidad y aplicarla. ¿Okay? Yo cuando empecé a estudiarlo, habían como 3 o 4 grupos en el mundo que lo trabajaba. Me tocó hasta buscar el man que lo hacía y escribirle y decir, quiero trabajar con usted porque no sé cómo hacer eso y me parece una maravilla, quiero aprenderlo. Y me aceptó como un postdoctorado. Ahora, todo el mundo quiere hacer. Entonces, ahora que los datos son gratuitos y aquí hay softwares manejables, todo el mundo está bajando datos y probándolo. Entonces, es una oportunidad espectacular. ¿Okay? Entonces, aprovecho. Ok. Me toca ir. Un gusto verlos. Suerte con sísmica mañana para los que están en eso. Para los compañeros ya tengo la grabación. Debería estar.